Hola, hola iglesia, Dios les bendiga, familias. Nuevamente estamos aquí saludando y bueno, dándole gracias a Dios por el privilegio y la bendición que nos da de poder estar aquí nuevamente hablando la palabra. Esperemos que ya estén todos listos ahí en sus hogares, ya sabe, con todo lo que requerimos, la Biblia, la cena del Señor, todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo esta reunión. Vamos a estar ahí bien sujetos, ¿verdad? En nuestro lugar, ustedes, para que podamos comenzar con este tiempo de la palabra. Así que vamos a hacer una oración, ¿sabe qué le parece? Vamos a orar, póngase de pie ahí donde está y vamos a pedirle al precioso Espíritu de Dios que nos ayude en este tiempo de la palabra. Padre, Señor, te damos gracias por la bendición, por la vida que nos das, por habernos salvado, por habernos escogido, Señor, y poder ser parte de tu familia, de tu pueblo. Señor, que este tiempo de la palabra pueda ser de bendición, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, que me ayude a mí a compartir la palabra con sabiduría, con claridad, y que mis hermanos puedan recibirla ahí donde ellos están, con reverencia, con amor, con hambre, Señor. Que haya un hambre en el corazón de cada uno de tus hijos, de cada familia que pueda estar oyendo y viendo este mensaje. Que tú produzcas un hambre, precioso Espíritu de Dios, en sus vidas, y que esta palabra sea un deleite, Señor, para ellos y para cada uno de nosotros, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, precioso Espíritu de Dios. Ayúdanos, Señor, toma el control en este lugar y ahí donde está cada familia viendo este mensaje, mi Dios. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar. Hace 8 días hablamos un poco sobre el tema de la oración. Llevamos ya varios temas, ¿verdad? O más bien usamos varias semanas para hablar sobre el tema de la adoración. Y esta última enseñanza veíamos lo importante de la adoración para poder entrar a la presencia de Dios, que es la actitud correcta, que no podemos llegar como si pudiéramos solamente llegar, ¿verdad? Y entrar delante de la presencia de Dios sin reverencia, sin respeto. No, vimos que la acción de gracias y la adoración, ese es lo que prepara el ambiente, lo que nos abre la puerta para iniciar el acercamiento hacia el Dios de los cielos, ¿verdad? Veíamos lo importante que era llegar con la actitud correcta delante de Dios, como un hijo sabio, ¿verdad? Como un hijo que sabe llegar al corazón de su padre y no llega solamente y pide, sino que llega y quizás llega con un beso, con un abrazo, con una mirada, con una palabra de bendición, no por obtener algo solamente, sino porque en realidad se ama, ¿verdad? Al padre o a su padre. Y veíamos que si el papá podía darle lo que ese hijo pedía, estaba bien, y si no se lo daba, pues no hay problema, ¿verdad? Porque el hijo no le dice que le ama y no le da palabras de bendición solamente porque quiera obtener algo, sino porque le ama. Y si no recibe nada, no hay problema, ¿verdad? Nosotros como padres naturales, los que somos padres, quisiéramos pues darle todo a nuestros hijos, ¿verdad? Si ellos vienen a pedirnos algo, pues quisiéramos darles todo lo que ellos nos piden, pero no podemos. Una, porque no somos Dios y no tenemos la capacidad de dar todo lo que nos piden, y otra quizás sería porque no es correcto o no es lo propicio en ese momento que nos puedan estar pidiendo nuestros hijos, ¿verdad? Como lo veíamos, no podríamos poner una navaja filosa en manos de un pequeñito de 2 o de 3 años, ¿verdad? Entonces nosotros somos limitados. El Dios de los cielos no. El Dios de los cielos puede hacer todo lo que Él quiera. Aunque Dios también Él es todopoderoso y Él puede darnos todo lo que nosotros le pidiéramos, Él no nos lo da. Él no, ¿cómo decirlo? Él no dice sí a todas nuestras oraciones. Alguna vez recuerdo que veíamos sobre la oración y veíamos que Dios puede darnos 3 respuestas, ¿verdad? Puede decirnos sí,
Puede decirnos no o puede decirnos después. Dios oye todas las oraciones y Él responde a todas las oraciones. Y Él puede respondernos sí, puede respondernos no o puede respondernos después, ¿verdad? Y veíamos que un punto importante es la manera en la que nos acercamos, ¿verdad? Preparar el ambiente antes de poder entrar a la presencia y poder pedir algo. Me recordaba hace algún tiempo que veíamos esta parte ahí en el libro de Génesis cuando Jacob regresa a su tierra y dice que manda a un criado y a avisarle a Esaú que va a llegar. Y dice que Esaú sale con 400 hombres para recibirle. Jacob se espanta porque piensa que este Esaú va a destruirlo, ¿verdad? Por la situación que había sucedido muchos años antes. Y vemos cómo este Jacob con sabiduría, ¿verdad? Dice que envía primero un contingente, después viene otro contingente y él viene en un contingente atrás y dice, bueno, pues por si el primer contingente lo ataca, bueno, pues vamos a tener oportunidad de escapar. Pero el propósito del primer contingente era llevarle un presente a este Esaú para suavizar un poquito, para preparar el terreno para el encuentro, ¿verdad? Y vemos que ya de alguna manera este Esaú ya había quizás sanado en su corazón y ya no fue necesario, aunque sí se quedó con los presentes que este Jacob le había enviado. Pero vemos ahí la sabiduría, ¿no? En la vida de Jacob al preparar el terreno antes de un encuentro. Y yo creo que nosotros tenemos que tener esa sabiduría, ¿verdad? En nuestras vidas, preparar el terreno antes de poder llegar, no llegar sin entendimiento, sin un conocimiento delante de la presencia de Dios para que pueda ser de bendición, ¿verdad? El encuentro, en este caso con nuestro Dios. Ahora, veíamos que aunque Dios, Él tiene todo el poder para poder darnos, ¿verdad? Todo lo que nosotros le pidamos. Vemos que Él no lo hace porque también tenemos que entender nosotros que aunque Él puede hacerlo todo, Él no lo hace porque quizás, o como dice la palabra, que usted y yo no sabemos pedir. O sea, para Dios no hay nada imposible. Veía algunos versículos, por ejemplo, en el libro de Génesis. En el capítulo 18, cuando el Señor se aparece a Abraham y le lleva la promesa, ¿verdad? Le lleva la promesa donde le dice que va a tener un hijo. Y vemos que dice que Sara se ríe, le da risa a Sara. Y el Señor le dice a Sara esta palabra en Génesis 18, versículo 14, dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En la Nueva Traducción Viviente de ese pasaje dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Y veía este pasaje en el libro de Isaías capítulo 32, versículo 17, Jeremías 32, versículo 17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Dice, ni hay nada que sea difícil para ti. En el versículo 27 dice: he aquí que yo soy Jehová Dios, Dios de toda carne. Dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces yo le digo esto porque Dios puede hacer cualquier cosa. Dios puede, no hay nada imposible para Él. Cualquier cosa, cualquier oración que usted y yo le hagamos al Dios de los cielos, Él la puede responder. Pero Él va a responder sí, Él va a responder no, o va a responder después, dependiendo de la petición que usted y yo le hayamos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede contestar sí a todas nuestras oraciones? Porque, mire, la misma palabra dice que usted y yo no sabemos pedir. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 26, en la Reina Valera dice, y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, porque qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente de ese pasaje dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, fíjese, dice, nosotros no sabemos lo que Dios quiere que le pidamos en oración,
pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ahora fíjese, el mismo apóstol Pablo, un hombre, ¿cómo decir? Un hombre entendido, ¿verdad? Un hombre que podemos decir que fue de los más grandes apóstoles que han existido. Él mismo dice que es difícil saber orar, ¿verdad? Poder ir delante de la presencia de Dios y pedir de una manera correcta. Ahora mire, la oración es algo muy importante en nuestra vida, en la vida del cristiano. Es algo que llena grandes partes de nuestra vida. O sea, es algo que nos ocupa de alguna manera muy constantemente en nuestras vidas. En el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 1 dice que el Señor le refirió una parábola, dice, y le refirió el Señor una parábola, dice, sobre la necesidad de orar siempre, y dice, y no desmayar. O sea, fíjese, ve que dice que la oración es una necesidad en nuestras vidas. Tiene que ser una necesidad, no tiene que ser algo a lo que recurramos como si fuera un paracaídas, ¿verdad? O un extinguidor que se usan solamente en casos de emergencia. No, es una necesidad, algo que es esencial en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Entonces, la oración es algo que llena nuestras vidas, que tiene que estar constantemente en nuestras vidas. Pero Pablo dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? ¿Cómo podemos pedirle al Señor? ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere que le pidamos en oración? Dice que forzosamente necesitamos la intervención del Espíritu Santo, porque dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. Algunas veces podemos estar pidiendo algo que, mire, a nuestro parecer es correcto, pero quizás en la voluntad de Dios o en los planes del Señor quizás no sea lo más correcto. Fíjese lo que pedía el apóstol Pablo. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte descomedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado. Fíjese, él le había orado al Señor que le quitara ese aguijón. Podemos pensar que era una enfermedad, y el apóstol Pablo oraba que le sanara. Pero el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, aquí vemos que el apóstol Pablo oraba delante del Dios de los cielos, y él le decía, Señor, quítame este aguijón, o sea, sáname. Lo más seguro es que él le decía, sáname, o sea, restaura mi salud, restaura mi cuerpo. Y dice que el Dios de los cielos no le dio eso que Pablo había pedido. O sea, es bueno, ¿verdad? O sea, imagínense que usted y yo pudiésemos ir con Dios y decirle que nos sane, y que el Señor no nos sane, ¿verdad? O sea, porque dice, quiero darte algo mejor. Ahora, aquí vemos que cuando Dios nos dice que no a una oración que quizás no está en sus planes, Él nos da algo mejor. Y dice que Dios no le dio sanidad, pero le dio algo mejor, porque dice que le dio de su gracia, le dio su abundante y su gracia sobre el apóstol Pablo. Ahora mire, fíjese lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la gracia. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese, el apóstol Pablo le decía al Señor, sáname. Y el Señor no le sanó, pero le dio algo mejor. O sea, ¿qué hubiera preferido Pablo? ¿Hubiera preferido estar sano? ¿O hubiera preferido esa gracia con la cual trabajó y con la cual hizo grandes cosas para el reino de Dios? Algunas veces podemos ir con Dios y decirle, Señor, sáname, pero no sabemos por qué Dios no nos sana, quizás. No sabemos por qué Dios no nos da algo de lo que usted y yo le estamos pidiendo. Mire, pero lo más seguro que si estamos en Él, si estamos en su voluntad, Él va a dar algo a nuestras vidas que va a ser mejor. Algo que va a bendecir de alguna manera mejor nuestras vidas. Ahora, yo recuerdo, hablando de este punto, cuando recién nos convertimos,
Recuerdo que algunas veces yo sí llegué a cuestionar al Señor, ¿verdad? Sin saber de alguna manera lo que hacía. Y llegaba y le cuestionaba sobre alguna situación en nuestras vidas. Y yo le decía, Señor, ¿por qué no ha cambiado esta situación? Te servimos, estamos aquí. ¿Por qué no vemos mejoría, verdad, en esta área de nuestras vidas? Y ahora con el tiempo entiendo, ¿verdad? Que quizás si Dios me hubiera dado en aquel tiempo lo que yo le pedía, lo más seguro es que quizás hasta me hubiera alejado, quizás hubiera perdido el propósito que Dios tenía para mí. Ahora lo entiendo, en aquel tiempo no lo entendía. Un día cuando el Señor estaba lavándole los pies al apóstol Pedro, le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dice, lo que yo hago hoy, tú no lo comprendes ahora, dice, más lo entenderás después. Y yo creo que así podemos estar, ¿verdad? Cada vez que vamos delante de la presencia de Dios a pedirle algo, puede que Él no nos dé lo que estamos pidiendo. No porque sea malo o no porque andemos en pecado, sino porque Él tiene algo mejor para nosotros. Y yo puedo entender que lo que yo le pedía en aquel tiempo quizás no era lo más correcto para mi vida, pero Él empezó a derramar su gracia sobre nosotros. Y ahora me alegro, ¿verdad? Que Él no me hubiese dado en aquel tiempo lo que yo le había pedido, porque quizás ahorita no tendría lo que tengo hoy, ¿verdad? O sea, el ministerio que Él nos dio, el llamado que Él nos dio, la familia, el matrimonio que yo tengo, los hijos que yo tengo, quizás yo no los tendría si Él me hubiese dado lo que yo pedí en aquel tiempo. Oía de una mujer que se llama Ruth Graham, y dice que ella un día oraba y le decía, Señor, te doy gracias porque no me diste lo que yo pedía, dice. Porque si tú me hubieses dado en aquel tiempo lo que yo pedía, ella decía así, me hubiese casado 5 veces con el hombre equivocado. O sea, Dios puede a veces decirnos no a una oración, a una petición, pero mire, lo más seguro es que puede darnos algo mejor. Por ejemplo, veía este punto. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4 dice, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Dice, pues no soy yo mejor que mis padres. Jonás, versículo 4, versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Dice, porque mejor es la muerte que la vida. En el libro de Números, capítulo 11, en el versículo 15, hablando Moisés, dice, y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, dice, y que yo no vea mi mal. Mire, a veces nosotros vamos delante de Dios y pedimos, y algunas veces no pedimos en la manera correcta. A veces podemos pedir algo que no está en la voluntad de Dios. A veces podemos pedir algo que no es correcto. Yo creo que si Dios nos diese cada cosa que usted y yo le hemos pedido, lo más seguro es que quizás ya ni estaríamos aquí y quizás ni tendríamos bendición. Imagínense este Moisés, este Elías, y dice que este hombre Jonás, ambos le dijeron al Señor que les diera muerte. O sea, gracias a Dios que no le pidió así, ¿verdad? Bueno, más bien, gracias a Dios que Él no les contestó la oración que ellos pedían. Y yo creo que a veces nosotros vamos delante de Dios y hacemos ciertas peticiones. Pensamos que son correctas, pero mire, después nos damos cuenta que no es lo correcto. Que no es lo correcto, o sea, que no es lo que necesitamos en ese momento. O sea, a veces así, quizás de ingenuas puedan ser de alguna manera nuestras oraciones. Ahora, yo me acordaba de una situación que viene en el libro de Génesis, en el capítulo 21, del versículo 8 al 20, donde habla cuando ya había nacido Isaac, el hijo de la promesa. Ya Ismael tenía más años que este Isaac. Y dice que Sara se da cuenta de que este Isaac se burlaba, ¿verdad? De Ismael, perdón, que Ismael se burlaba de Isaac. Y eso no le pareció, va con Abraham y le dice, ¿sabes qué? Echa fuera esta sierva con su hijo, porque este hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo Isaac. Y dice que se le hizo muy duro, ¿verdad? A este Abraham, porque también es su hijo.
Y dice que le habla al Señor y le dice, no te parezca grave lo que te está pidiendo Sara, en lo que te diga, escúchala. O sea, dice, echa fuera la sierva, échala fuera con su hijo. Y le dice, porque yo haré de él, yo haré del chico, yo haré de este muchacho una gran nación. Fíjese, le dice, porque también es tu descendiente. Ahora, dice que al otro día muy de mañana, ¿verdad? Se levanta Abraham, toma un odre de agua y toma pan. Y dice que se lo ponen en el hombro a Agar, le da al muchacho y le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que irte. Ahora, fíjese, yo me ponía a pensar, porque vea usted a este Ismael como heredero, ¿no? Porque también era hijo de Abraham. Ahora, cuando Ismael iba a irse, dice que solamente les dio un odre de agua y un poco de pan. No sabemos cuánto pan. Bueno, el chiste es que le da el agua y le da el pan. Ahora, quizás Ismael pudo haberle dicho a Abraham, ¿sabes qué? Yo soy tu heredero. O sea, ¿cómo solamente me das esto? ¿Cómo me corres o cómo me pides que me vaya de la casa y solamente me das un poco de pan y un odre de agua? O sea, quizás Ismael hubiera podido pedir, ¿verdad? Pero mire, cuando ellos ya están en el desierto, se les acaba el pan, se les acaba el agua y empiezan a morir de sed. Hasta dice que esta Agar tiene que dejar a su hijo lejos de ella porque no quiere ver cuando el muchacho muera. Después se le aparece el ángel, ¿verdad? Va, le dice, levanta al muchacho, dice, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios cumple, ¿verdad? Esa promesa en la vida de este Ismael. Ahora yo me preguntaba, ¿qué hubiera preferido Ismael, verdad? Porque quizás él pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Dame una herencia, dame una gran cuenta en el banco. O sea, hubiera podido pedir mucho dinero. Pero ¿de qué le hubiera servido el dinero a este Ismael en el desierto? No le hubiera servido para nada. Pero ¿sabe qué le sirvió? La promesa que había por parte de Abraham. O sea, la promesa espiritual fue lo que le sustentó a Ismael en medio del desierto. Mire, algunas veces nosotros oramos por nuestros hijos, que sean profesionistas, que tengan un buen trabajo, que ganen mucho dinero, pero no les heredamos nada de espiritual. No les damos una herencia espiritual que eso les va a servir en los momentos difíciles. O sea, ¿de qué le hubiera servido una carrera? ¿De qué le hubiera servido una cuenta en el banco a Ismael en el desierto? No le hubiera servido para nada. Más sin en cambio, esa herencia, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, yo voy a hacer de él una gran nación porque también es tu hijo. Y algunas veces nosotros vamos delante de Dios y quizás pedimos algo que pensamos que nos va a funcionar en la vida. Pero Dios dice, no, dice, yo te voy a dar algo mejor. Yo te voy a dar mi gracia, yo te voy a dar esto que te va a funcionar mejor. Y ahí es donde vemos, ¿verdad? Yo creo que tenemos que reconocer que no sabemos orar, que no sabemos pedir como conviene. Dice la palabra que no sabemos pedir como conviene. Y que necesitamos en todo tiempo la intervención del precioso Espíritu de Dios, mire, para que nosotros sepamos pedir de una manera correcta. Él intercede por nosotros. Ahora, si la palabra de Dios dice que usted y yo no sabemos pedir, no sabemos orar como conviene, ¿cómo podemos orar? O sea, ¿cómo podemos entender la manera correcta de orar? Y recordé que hace algunos años estudiábamos un poco sobre este pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Evangelio de Mateo, abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 6. Y vemos aquí el patrón correcto, ¿verdad? En el Padre Nuestro, usted y yo podemos encontrar el patrón correcto para orar. O sea, dicen que Dios en su sabiduría tomó todos los elementos esenciales de una oración y lo redujo en esa oración de 60 y tantas palabras, ¿verdad? Que vienen marcadas aquí en el Evangelio de Mateo. Ahora mire, en este pasaje habla de tres aspectos importantes. Yo creo que hay cosas que sustentan la vida, nuestra vida cristiana, o sea, nuestra vida en el cristianismo, nuestra vida espiritual. Hay cosas que sustentan nuestra vida. Y aquí el Señor habla tres cosas que deben ser importantes en nuestra vida. Yo creo que hay más, ¿verdad? Aquí el Señor habla de tres y si las menciona el Señor es porque son importantes y son fundamentales.
puede haber más y lo más seguro es que haya más. Pero mire, aquí habla de tres cosas. Primero habla acerca del dar, después habla de la oración y después habla del ayuno. Y dice que cada una de esas cosas son secretas. Alguna vez oíamos que lo que sustenta un árbol son las raíces, ¿verdad? Lo oculto. Cuando un árbol tiene buenas raíces, profundas raíces, ese árbol va a encontrar agua, va a encontrar nutrientes y va a poder subsistir. Si ese árbol no tiene raíces profundas, lo más seguro es que no va a subsistir. Entonces, usted y yo hay tres cosas ocultas en nuestra vida que van a sustentar nuestra vida espiritual, que como creyentes tenemos que desarrollarlas como hábito en nuestras vidas. Estas tres cosas que habla, el dar, el ayunar y el orar, si usted y yo creamos hábitos o hacemos hábito de estas tres prácticas, lo más seguro es que van a sustentar nuestra vida espiritual, aunque puede haber más, pero aquí el Señor habla tres. Ahora mire, yo veía que la palabra hábito dice, ¿y qué significa, verdad? Porque tenemos que hacer hábito de estas tres cosas. Ahora dice, es un patrón de comportamiento, dice, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. O sea, dice, es algo que hacemos constantemente. Ahora mire, aquí habla de tres cosas que son fundamentales en la vida cristiana y que tenemos que desarrollar y practicar constantemente en nuestras vidas. La primera que menciona es el dar, y viene en el Evangelio de Mateo capítulo 6 del versículo 1 al versículo 4. Después entra en el tema de la oración y comienza desde el versículo 5 y termina hasta el versículo 15. Después viene el tema del ayuno, fíjese, y comienza en el versículo 16 y termina en el versículo 18. Ahora, fíjese, yo veía aquí cómo para el dar el Señor usa solamente 4 versículos, para el ayuno usa 3 versículos y para la oración el Señor usa 10 versículos. Da una breve explicación de cómo hacer cada una de esas prácticas. Bueno, al menos en la limosna o en el dar y en el ayuno, el Señor dice, el ayuno y el dar lo tienen que hacer de esta manera o no lo tienen que hacer de esta manera, ¿verdad? O sea, dice, cuando des, no lo hagas así. Cuando ayunes, no lo hagas de esta manera. Y ya, o sea, usa muy poco tiempo para desarrollar esos dos principios. Ahora, cuando habla de la oración, él comienza diciendo, no lo hagas así, ¿verdad? Hazlo de esta manera. ¿Por qué? Porque la oración es fundamental. O sea, cuando usted y yo oramos, una de las principales causas o de los principales motivos por el cual usted y yo oramos y por lo cual el Señor nos pide orar, que representa dependencia de Él, es porque tenemos comunión con Él. Cuando usted y yo oramos, tenemos comunión con Dios y lo podemos conocer su carácter, podemos conocer lo que a Él le agrada. Y el dar y el ayunar lo vamos a hacer bien si vienen de una vida de oración. O sea, el dar tiene que venir como una respuesta de nuestra comunión con Dios. El ayunar tiene que venir como una respuesta de nuestra comunión con Dios. Por eso el Señor utiliza y le da más énfasis a la oración, porque ¿cómo decirlo? Grandes prácticas o hechos que usted y yo hacemos, mire, vienen como resultado de una comunión íntima con el Dios de los cielos. Y si usted y yo no tenemos comunión íntima, o sea, el ayuno no sirve si no oramos. Hemos visto, ¿verdad? O sea, el ayuno no se hace solo, el ayuno tiene que ir acompañado y principalmente tiene que ir acompañado de oración. El dar igual, ¿verdad? El dar y las limosnas. Como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, hablando de Cornelio, le dice, tus oraciones y tus limosnas, dice, han llegado o han subido para memoria delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué el Señor enfoca más la oración? Mire, porque la oración es como la base, ¿verdad? Para las demás prácticas. O sea, por eso tiene que ser un hábito en nuestras vidas para que pueda ser de bendición en cada uno de nosotros. Ahora,
Vamos a ver algunos aspectos, mire, con respecto a la oración. Quiero que veamos algunos puntos con respecto a la oración y ver el tema es oración en el desierto, ¿verdad? Y hace 8 días veíamos un poco sobre la oración que hizo Moisés en el desierto de Shur cuando llegan ahí a Mara. Y dice que no pueden tomar agua, ¿verdad? Porque el agua estaba amarga. Y dice que Moisés se postra y hace una oración. No vemos qué tan larga, ¿verdad? Es la oración de Moisés. El punto es que en el desierto tenemos que orar. Y tenemos que orar de una manera correcta para que el Dios de los cielos pueda darnos la bendición que requerimos, la bendición que necesitamos. Y dice que le muestra un árbol. Le muestra un árbol el Señor a Moisés, y veíamos que el árbol representa al Señor Jesús. En el Evangelio de Juan 15, en el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Entonces vemos que en el desierto la respuesta a esa necesidad fue el Señor Jesús. Hay otra oración también más adelante en el capítulo 17, igualmente, ¿verdad? Cuando otra vez no tienen agua, y dice que el Señor le dice a Moisés: ve, súbete a la peña, vas a golpear a la peña, dice, y la peña les dará aguas. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, dice que todos bebieron de la misma roca, ¿verdad? Espiritual que les seguía. Dice, y la roca era Cristo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el árbol en Mara era Cristo. La roca ahí en el capítulo 17 de Éxodo era Cristo. Y también vemos en el libro de Números, en el capítulo 21, dice que cuando igualmente la nación de Israel murmura, ¿verdad? Porque no tienen agua, porque no tienen comida. Dice que el Señor les envía serpientes ardientes. ¿Y qué pasa? Dice que Moisés va, ora ahí delante del Señor. Y el Señor le dice: hazte una serpiente ardiente, ponla en un asta. Dice, y sucederá que cuando alguno fuere mordido por la serpiente, y el que mirare, dice, a la serpiente, dice, entonces va a ser sanado, no va a morir. Y en el Evangelio de Juan 3, me parece que es versículo 14 y 15, el Señor dice: y así como Moisés, ¿verdad? Dice, levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que las oraciones de Moisés no eran muy largas, ¿verdad? O sea, alguna vez oía que alguien decía que una oración no se mide por el tiempo, ¿verdad? Por cuán largas son las oraciones. Dice que las oraciones se miden por el peso espiritual de la persona. Usted y yo podemos hacer largas oraciones por alguien que está enfermo y no suceder nada. Puede venir alguien con un peso espiritual y decir: sé sano en el nombre de Jesús, y esa persona puede sanar. Entonces necesitamos saber cómo orar, ¿verdad? Tenemos que orar de una manera correcta, para que sea de bendición en nuestras vidas. Y quiero que veamos unos puntos rápido. Ahí en el capítulo 6, fíjese. Mateo capítulo 6, versículo 5. Vemos que explica muy poco, ¿verdad? Sobre el dar y sobre el ayunar, porque la oración es el fundamento para dar y para ayunar. Y por eso se encarga el Señor de explicarla de una manera correcta. Reúne aquí el patrón, el parámetro, todo lo necesario para una correcta oración. La encontramos aquí en esta oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es una oración para repetir, como en algunas religiones o creencias que usan el Padre Nuestro solamente como una repetición. No, o sea, el Padre Nuestro no es una oración para que usted la repitamos, no, es un bosquejo. Es una oración con todos los elementos necesarios para que usted y yo aprendamos a orar. Y fíjese, quiero mostrarle algunos puntos antes de poder entrar a la oración. Dice en el capítulo 5, versículo 5,
Capítulo 6, versículo 5 dice: cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Fíjese, ¿para qué? Dice, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, la oración, cuando no se da y no se hace de una manera correcta, puede usarse para presunción. O sea, a veces podemos caer en el error de pensar que si oramos más somos mejores que otros, de pensar que Dios nos va a querer más si oramos más. Y dice aquí que algo que no tenemos que hacer y que usted y yo tenemos que tomar mucho en cuenta es que la oración no es para presumir. O sea, a veces se hace alarde, ¿verdad?, de cuánto se ayuna. A veces se hace alarde de cuánto se da. A veces se hace alarde de cuánto se ora. Pero dice aquí que no. O sea, no tenemos que hacer alarde de la oración o de que si oramos mucho, no. O sea, no podemos caer en ese error. Tenemos que ser cuidadosos. El orar dice que es en el secreto, ¿verdad? O sea, tiene que hacerse en el secreto. Y dice que la recompensa es en público. Versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Fíjese, dice, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Ahora, yo creo que, o a mi parecer, este pasaje dice que usted y yo no tenemos que andar publicando, ¿verdad?, cuánto oramos, cuánto ayunamos, cuánto damos, porque dice que eso es secreto. Lo hacemos en secreto. Y dice que hay algo glorioso, porque dice, y vuestro Padre que ve en lo secreto, fíjese, dice, te recompensará en público. Entonces, no necesitamos publicarlo, ya hay una recompensa. Hay una recompensa con respecto a poder orar, a poder dar y a poder ayunar. Y dice que esa recompensa viene de Dios. No necesitamos andar diciendo, o sea, se tiene que evidenciar en nuestra vida. Se tiene que evidenciar una vida de ayuno. Se tiene que evidenciar en nuestra vida la oración y el dar. Y Dios se va a encargar de hacerlo. O sea, no va a ser necesario que andemos publicando, ¿verdad?, que oramos mucho, que ayunamos mucho, que damos mucho. O sea, Dios en su sabiduría dice que Él nos va a recompensar. O sea, en público. O sea, no Él, o sea, la gloria tiene que venir de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo? Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe cómo va a recompensar las oraciones que usted hace. Dios sabe cómo va a recompensar los ayunos que usted hace. Dios sabe cómo va a recompensar las ofrendas, ¿verdad?, su fidelidad en los diezmos, su fidelidad en todo eso. Dios sabe cómo lo va a recompensar. Aunque usted lo dé oculto. Ahorita que muchos traen sus ofrendas, mucha iglesia, o sea, la mayoría de ustedes no saben quién trae sus diezmos y quién no trae sus diezmos. Dios sí sabe, y Dios se va a encargar de recompensarlos en público. A todos aquellos que se están parando a las 3 de la mañana a orar, a todos aquellos que están ayunando por alguien, a todos aquellos que están siendo fieles en sus diezmos y en sus ofrendas, mire, Dios lo va a recompensar. No necesitamos publicarlo. El Señor no quiere que hagamos eso. Y dice en el versículo 7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, dice, serán oídos. Entonces aquí vemos que el Padre Nuestro no es una oración para repetir. Si Dios quisiera, o si el Señor hubiera querido que esto fuera una repetición, no hubiera hablado estas palabras. No, o sea, no tiene que brotar de nuestro corazón también, ¿verdad? Tenemos que añadir nuestras necesidades de alguna manera cuando venimos a orar delante del Dios de los cielos. No podemos usar vanas repeticiones. No vamos a ser oídos porque oremos mucho o porque usemos muchas palabras, no. El Señor conoce el corazón y sabe y por eso, mire, el versículo 8 es importante para complementar lo que dice el 7. Dice:
Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. Dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Fíjese, dice, antes que le pidáis. Y yo decía, wow, no, o sea, qué increíble que el Señor pueda, o sea, mire, a veces no es necesario pedir, ¿verdad? O sea, hemos visto que podemos llegar delante de Dios y Él conoce nuestras necesidades. Cuando vamos delante de Dios y adoramos, ¿verdad? O sea, solamente adoramos, solamente exaltamos su nombre, solamente le decimos cuánto le amamos. Y nosotros no le decimos, no oramos por nuestras necesidades. Fíjese, dice que no es necesario porque Él sabe de qué tenemos necesidad y por lógica Él va a suplir esa necesidad. A lo mejor usted y yo podemos tener una necesidad en nuestra vida y entramos a la presencia de Dios y empezamos a adorarle y le adoramos y le exaltamos. Y a los pocos días recibimos una respuesta a la petición que estaba en nuestro corazón. Puede que sea la petición que usted le iba a ofrecer en ese día o pueda que sea otra. El punto es aquí que cuando usted y yo no le pedimos a Dios, Él nos va a dar lo que en verdad nosotros necesitamos. Usted y yo podemos llegar, fíjese, podemos ir delante de la presencia de Dios y podemos decirle, Señor, dame un carro. Señor, dame una televisión. Señor, que se enamore fulano o fulana de mí. Podemos ir, ¿verdad? Y llevar esa petición. Y quizás entramos y no le hicimos esa petición. Ese día entramos y solamente adoramos. Y a lo mejor mi petición era, Señor, dame un carro. Pero dice que Él sabe de qué tengo yo necesidad antes de que le pida. O sea, yo puedo tener en mi corazón decir, Señor, necesito un carro. Y yo voy y le adoro. Y a lo mejor cuando salgo, Él me da algo que yo no esperaba. Eso es mejor. Porque no sabemos cómo pedir, o sea, pedimos mal a veces, pedimos cosas que no necesitamos. Pero mire, el Dios de los cielos sabe de qué tenemos necesidad y por eso nos da. Porque dice que no sabemos orar correctamente. No sabemos orar de la manera correcta. Nos falta. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. A veces nuestras oraciones son como dice en el primer libro de Reyes 18, en el capítulo 20 al versículo 29, dice que Elías confronta al pueblo y a los sacerdotes de Baal. Fíjese, y dice que esos sacerdotes, bueno, estaba la confrontación, y Elías había dicho que el Dios que respondiese por fuego, ese era el verdadero Dios. Y le da primero el turno a los sacerdotes de Baal. Y dice que ellos gritaban y se cortaban, pero nunca obtuvieron una respuesta. Yo creo que si Dios no nos hubiera dejado un bosquejo de oración, nuestras oraciones fueran así. Y iríamos delante de su presencia y gritaríamos y nos cortaríamos y haríamos tantas cosas, y yo creo que Dios nunca nos respondería. Por eso Él dejó un bosquejo para que usted y yo siguiésemos y pudiésemos orar de una manera correcta. Por eso dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dice antes, fíjese, dice antes de que vosotros le pidáis. Yo creo que usted y yo podemos ir y hacer largas oraciones delante del Dios de los cielos y ser como los sacerdotes de Baal y no obtener una respuesta porque no oramos bien. Pero si vamos delante de su presencia y solamente le adoramos y le adoramos y le adoramos, dice Dios, o sea, no es necesario que uses muchas palabras, porque Dios sabe de qué tienes necesidad y Él te lo va a dar. Es mejor
llegar delante de su presencia, mire, quizás sin ninguna petición, porque Él sabe lo que en verdad necesitamos. Podemos llegar con miles de peticiones y quizás ninguna de esas, el Señor diga, ninguna de esas necesitas. Lo que tú necesitas es esto. Y perdimos nuestro tiempo, ¿verdad? Solamente hablando palabrerías delante de su presencia. ¿Qué mejor que podamos ir a su presencia y adorarle y saber y confiar que Él sabe cuál es nuestra necesidad y que Él nos la va a dar. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Fíjese, dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, deleitarse en Dios no es así como que, Señor, me deleito en tu presencia y yo puedo pedir lo que quiera. No, mire, la palabra deleitarse en el original, aquí lo apunté, significa ser suave, ser flexible y significa ser moldeable. O sea, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. O sea, deleitarnos en Dios no es que yo lo adoro y Él me da lo que yo quiero, cualquier cosa que sea, no importa lo que sea. No, deleitarme delante de Dios es ser flexible, es ser moldeable, es rendirme delante de Dios y aceptar lo que Él me quiera dar. O sea, eso es. Yo voy delante de Dios y le digo, Señor, yo quiero esto, pero soy flexible, Señor, me deleito en tu presencia. Yo quiero esto, pero si no es lo que necesito, entonces dame lo que tú me quieras dar. O sea, que podamos ir delante de su presencia y podamos aceptar lo que Él nos quiera dar. No lo que yo quiera, no lo que yo pienso que es lo correcto, no lo que yo pienso que necesito, sino lo que Él sabe que usted y yo necesitamos. Eso es deleitarse delante de la presencia de Dios. A veces no recibimos porque no nos deleitamos, porque no somos flexibles delante de la presencia de Dios y queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Mire, oía algunos testimonios. Oía un testimonio de una mujer que va con su pastor, y la mujer le dice, ¿sabe qué, pastor? Quisiera que usted me ayudara en esta necesidad. Dice, tengo un pago y no he podido hacerlo, ¿verdad? Y ya están ahí, ¿verdad? Platicando, y el pastor le dice, bueno, vamos a orar. Y empiezan a orar y están orando, y el pastor dice, Señor, provéele a mi hermana en su necesidad. Y ya ora, la bendice, se va. Y cuando el pastor se va, dice que la mujer le dice, el Espíritu Santo le dice, ¿sabes qué? Dice, ¿por qué oras? Tú tienes el dinero que ella necesita. Y le dice el pastor, dice, tienes razón, yo tengo aquí en mi cartera lo que ella necesita. Y dice que va el pastor, lo echa en un sobre, alcanza a la mujer, le dice, ¿sabes qué? Mira, el Señor me dijo que te diera esto. Fíjese, y la mujer le dice, no, dice, es que así no es. Dice, tú sabías mi necesidad, entonces no cuenta. Dice, no lo puedo recibir. Y el pastor le dice, o sea, que tiene que ser a tu manera. O sea, la respuesta tiene que venir como tú dices. Dice, pues sí, ¿verdad? Y le dice el pastor, dice, ya, dice, no seas ignorante. Le dice, toma el dinero. Y se lo da. O sea, imagínense, esa mujer no quería recibir la bendición porque no era como ella había planeado, como ella pensaba, como ella se imaginaba que tenía que venir la respuesta. A veces no recibimos porque no somos flexibles, porque no aceptamos la respuesta de Dios que Él nos quiere dar y lo que Él nos quiere dar. A fuerzas queremos que sea lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. ¿No? Oía de otro testimonio donde dice que un hombre viaja durante muchas horas de su ciudad a otra ciudad, porque en esa ciudad iba a haber un congreso donde iban a orar por los enfermos. Y dice que ese hombre viajó como por 6 horas viajando en su auto, llega a ese lugar. Ya cuando termina, el predicador le dice, vengan todos los enfermos. Él pasa ahí y dice que el predicador empieza a pasar, ¿verdad?, a orar por la gente. Y cuando llega a él, dice que el predicador le dice, sé sano en el nombre de Jesús. Y dice que se brinca a otro, ¿verdad?, y empieza a orar por otros. Y después de ese hombre
que había viajado durante 6 horas a ese lugar para que oraran por él, dice que va con el pastor y le dice: ¿sabes qué? Estoy muy enojado. Y le dice: ¿por qué? Dice: mira, yo viajé 6 horas, dejé mi trabajo por venir a este lugar para que oraran por mí. Dice: ¿y sabes lo único que hicieron? Le dice: ¿qué? Dice: me dijeron: sé sano en el nombre de Jesús. Dice: solamente 7 palabras. O sea, yo no sé qué esperaba ese hombre, ¿verdad? Casi le sucede como a Naamán. Pero dice que le dice es que quizás él esperaba que hicieran un culto para él, ¿verdad? Solamente para orar por su sanidad, no sé. Quizás le exagero. Pero el pastor dice: lo más seguro es que mi amigo se fue con su enfermedad. Porque dice que estaba enojado cuando él le decía: solamente me dijo: sé sano en el nombre de Jesús. Viajé 6 horas para que solamente oraran por mí esto. Y dice que lo más seguro es que se fue enfermo. Y sí, lo más seguro es que Dios no hizo nada, porque a veces no sabemos orar, no sabemos acercarnos a Dios, no sabemos recibir de parte de Dios de una manera correcta, porque no sabemos orar, no sabemos pedir, no sabemos acercarnos a Dios, mire, de la manera correcta. Tenemos que meditar en nuestro corazón cómo nos hemos acercado delante de su presencia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, dice que el Señor había terminado de orar y se le acercan los discípulos y les dicen: Señor, enséñanos a orar, así como Juan, dice, enseñó también a sus discípulos. Yo creo que usted y yo tenemos que ir delante de su presencia y decirle: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, Señor. No sé orar, no sé acercarme de la manera correcta. Póngase de pie. Póngase de pie ahí donde está y dígale esta oración. Dígale: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, Señor. Quiero acercarme a ti de la manera correcta. Señor, quiero aprender a orar, así como tú dejaste esa enseñanza, mi Dios. Señor, enséñanos a orar. No queremos orar de una manera incorrecta. No queremos entrar en tu presencia enfermos y salir con la misma enfermedad. No queremos entrar en tu presencia, Señor, desanimados y salir con ese mismo desánimo en nuestros corazones. No queremos entrar en tu presencia, Señor, con carga en nuestros corazones y salir con esa carga y aún más, mi Señor. Queremos aprender a orar, Señor. Enséñanos a orar. Señor, enséñanos, enseña a mis hermanos que están ahí, que aprendamos a orar por nuestros hijos, amado. Que aprendamos a orar por cada necesidad que hay en nuestra vida. Queremos aprender a orar, Dios. Que nuestras oraciones no caigan a tierra, Señor. Que nuestras oraciones traspasen el techo y traspasen el cielo, y que puedan llegar hasta tu misma presencia, mi Dios. Ayúdanos a orar, Señor, esas oraciones de fe, Señor, sinceras. Amado, queremos deleitarnos en tu presencia. Que pueda deleitarme en tu presencia, amado. Que mis hermanos, amado, que cada familia, mi Señor, cada uno de cada familia, Padre, que está viendo hoy esta transmisión, amado, que nuestras oraciones puedan ser sinceras, que podamos hacerlas de una manera correcta, mi Dios. Aunque sean cortas, amado, pero que las hagamos con todo nuestro corazón, en la manera correcta, con el corazón correcto, mi Dios. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita el orgullo, quita la soberbia de nuestros corazones, mi Dios. Queremos acercarnos de una manera correcta delante de tu presencia, mi Señor. Queremos deleitarnos, Señor, para poder recibir tus bendiciones. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos, capacítanos, Señor, en este tiempo para orar de una manera correcta. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, glorioso Espíritu de Dios. Gracias, Señor.
Queremos recibir cuando oremos. No vamos a recibir lo que querramos nosotros o lo que pidamos, sino lo que está en tu voluntad, amado. Así como oraba el apóstol Pablo y pedía que ese aguijón fuera quitado, y tú le diste tu gracia, tu abundante gracia, y pudo hacer tantas cosas, amado. Quizás hubiera podido hacer la obra sano, pero sin tu gracia, y no hubiese avanzado mucho. Pero aún así, con la enfermedad y tu gracia, este apóstol hizo más que todos. Él mismo lo dijo. Señor, queremos orar en esa línea y de esa manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo declaramos. Gracias, amado, gracias. Gracias, bendito Espíritu de Dios. Vamos a participar de la cena. Veía este versículo, este pasaje en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Fíjese, en el capítulo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, y sin mancha, dice, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, dice, por amor a vosotros. La nación de Israel fue rescatada, fue redimida por la sangre, por el cordero que fue sacrificado. Y ahora nosotros fuimos rescatados, redimidos, adoptados por la sangre, por el cuerpo de nuestro Señor. Nos salvó. Esto es símbolo de salvación, de vida. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por la salvación que nos dio. Él nos rescató, Él pagó ese gran precio por nosotros. Señor, gracias en esta hora te damos por este pan, Señor, que representa tu cuerpo. Señor, sabemos que fue partido, que fue entregado, que tú lo entregaste para perdón de nosotros, amado, para salvarnos, para librarnos, amado. Dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. En tu cuerpo recibiste, Señor, el castigo que merecían nuestros pecados, y nos has perdonado. Y desde ese día, cualquiera, Señor, que te acepta en su corazón, recibe la promesa de la vida eterna. Gracias, amado, por la vida eterna que nos das a través de tu cuerpo y de tu sacrificio. Te honramos, mi Señor, y te damos la gloria solamente a ti. Sana, mi Señor, al participar de este pan, a cada uno de mis hermanos y hermanas, cada familia que esté participando de este pan, que una sanidad sobrenatural y divina venga a sus vidas. Lo declaramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Participe del pan. Dice en su palabra, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Su sangre, dice que no fuimos comprados con oro o plata, con cosas corruptibles. Dice, sino con la preciosa sangre de Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero tenía que ser perfecto,
sin mancha, para poder servir de sacrificio. En el Evangelio de Juan, cuando juzgaban al Señor 3 veces, 3 veces Poncio Pilatos dijo: yo no hallo en él pecado. Dice: crucifíquenle ustedes, júzguenle ustedes, porque yo no hallo en él pecado. 3 veces se vio que era un cordero sin mancha, perfecto. Por eso su bendita sangre tiene tanto poder. Por eso su bendita sangre nos limpia. Y si confiamos en su bendita sangre, hay protección, hay ratificación del nuevo pacto que hizo a través de su preciosa sangre. Vamos a orar dándole gracias por su preciosa sangre. Esta copa representa su preciosa sangre. Señor, gracias por tu bendita sangre. Participamos de esta copa, Señor, que representa tu sangre bendita y preciosa, la que tú vertiste, la que derramaste toda en esa cruz para perdonarnos, mi Señor. Tu sangre preciosa jamás pierde su poder. Alcanza, Señor, como dice ese canto, la montaña más alta y fluye hasta el valle más bajo. Tu sangre jamás perderá su poder, bendito Señor. Y hoy participamos de este acto. Ratificamos el nuevo pacto contigo, Señor, un pacto de fidelidad de nosotros hacia ti, amado, porque tú eres fiel sobre todas las cosas. Nadie como tú de fiel, Señor. Nosotros somos los que tenemos que cuidar nuestra fidelidad hacia ti. Pero hoy te damos muchas gracias y oramos, Señor, dándote gracias por esta sangre preciosa. Participamos de esta copa en honra a tu sacrificio, Señor, a tu resurrección, y lo haremos hasta que tú vengas por segunda vez. Gracias, amado. Cubre cada hogar, cada familia, cada hijo tuyo, Señor, cada persona, mi Señor, que cree en tu sangre preciosa. A nuestros hermanos y hermanas, Padre, que están ahí luchando con la enfermedad, que tu sangre preciosísima les cubra y que rompa el poder de la muerte y de la enfermedad, que impida que la enfermedad permanezca en sus vidas y en nuestras vidas, mi Señor. Oramos por ellos y te damos gracias, amado, y creemos, Señor, en el poder de tu sangre. Gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Participe de la copa. Pues gloria a Dios. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que reconocer que no sabemos orar y que necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. A veces no es necesario, ¿verdad?, el poder pedirle, solamente adorarle. Y si recibimos una respuesta sin pedirle, entonces es que es lo que necesitábamos. Quizás en nuestro corazón hay peticiones que queremos hacerle al Señor, pero si confiamos que Él sabe lo que necesitamos, entonces seremos flexibles, nos deleitaremos en Él y diremos: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú sabes que necesito. Amén. Pues Dios les bendiga, mis amados. Les amamos mucho. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y declaramos que cada oración y cada adoración que ustedes levanten delante de la presencia del Rey llega para memoria suya, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga mucho. Les amamos y les bendecimos. Amén. Dios les bendiga.